te la pasas intentando visualizar la realidad que quieres manifestar, pero solo 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y el resto tu vida es un conflicto, pues estás haciendo las cosas al revés. Resulta que si tú te pones a visualizar 2, 3 minutos, 10 minutos, lo que sea, y te esfuerzas, así te logres concentrar bastante y lo hagas bastante bien y vibres en ese momento acorde a lo que quieres generar, pero a la vez durante el resto del día, en las otras 23 horas y 50 minutos, tú vibras al revés, vibras en conflicto, en rabia, en envidia, en tratar mal a los demás, en tratarte mal a ti mismo, en hablarte feo, pues simplemente vas a estar generando la realidad acorde a lo que ya tienes en lo real, en la 3D, y no a eso que quieres generar. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente es una incoherencia tremenda y desafortunadamente a veces pasa o nos pasa que creemos, caemos en el error de que en ley de atracción lo importante es hacer bien la visualización, como el minutico o los 2 minuticos del ejercicio de visualización o ley de asunción, la asunción y ya está. Y no es así, no es así, porque la vibración funciona todo el tiempo. Las leyes, que son las leyes que enseñó Jesús en la Biblia, yo les digo las leyes eternas, que son varias, son 12. La ley de atracción o asunción es solo la primera, hay muchas otras. En mi canal las enseño completas, visítanos, suscríbete para que las aprendas todas. Esa solo es la primera, hay otras y por lo general no se conocen tanto, pero hoy te voy a explicar algo muy concreto que tiene que ver con la segunda, que es la ley del equilibrio o karma, que sí existe. ¿Mm? Y seguramente tú has escuchado sobre la señora Helen Hatzel, que es súper famosa porque es una señora hermosa, preciosa, que ganaba todos los concursos, ¿cierto? Y ella enseñaba el método SPEC, que era básicamente la misma visualización, es como ella la llamó, ¿sí? Pero no te han dicho en otros canales que ella no hacía solamente eso. ¿M? Ella hacía otra cosa muy especial, muy, muy especial. Yo sí la he leído, tengo sus libros en las nuevas ediciones que están solo en inglés y lo pude confirmar, pues poniendo harta atención cuando ella decía qué era lo que hacía. Hay una clave y seguro que no la has escuchado. No las has escuchado porque yo he visto todos los videos sobre Helen Hansel y nadie de esos se ha percatado de eso y no te han dicho lo que hoy te voy a develar de cuál era el secreto de ella. Y tiene que ver con esto que estábamos hablando de vibrar de manera incoherente durante todo el día, 23 horas con 50 minutos y solo 10 minuticos o menos, pretender vibrar acorde a tu deseo, a tu objetivo. Así lo hagas bien, no va a funcionar. ¿Sí? O en muchos casos no va a funcionar, en otros sí, porque a veces tenemos vibraciones inconscientes a favor también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si digamos, si yo quiero generar, vamos a decir que eh, unas relaciones bien interesantes, bien chéveres, un contrato de dinero bien interesante, sí, algo con dinero. Y todo el tiempo me estuviera tratando de bruta, de pobre, de escasez, pues yo tendría esos pensamientos y esas vibraciones acordes a mi pensamiento y emoción, vibraría, ¿cierto? Emanaría esas vibraciones dentro del campo vibratorio que es la realidad. La realidad es un campo vibratorio, ¿sí? A través de todo lo que hay se van viajando las ondas vibratorias. Es como una red. Por eso se puede usar el radio y las ondas del radio viajan de un lado a otro. Por eso tenemos internet, pues, por eso tenemos tantas cosas, porque hay un campo vibratorio en la realidad que es algo así como una cama, como una tela, por la cual pueden viajar ondas vibratorias. Entonces, nuestros pensamientos y emociones también son ondas vibratorias y pueden viajar dentro de ese campo vibratorio.
Así es como funcionan las leyes de atracción o de asunción, como tú le digas, que es una sola, es la primera, ya te digo. Y con esa información que tú emanas, que tú vibras, que tú irradias, pues es como vamos a resonar con algo, un objeto, persona o situación, y vamos a ir a coincidir. ¿M? Entonces, si tú estás todo el tiempo hablándote en escasez, pensando en escasez, tratándote acorde a escasez, pues adivina con qué vamos a ir coincidiendo. Solo iríamos coincidiendo con escasez, ¿sí? Personas de escasez, situaciones de escasez y una realidad financiera de escasez, ¿sí? Así hagas bien la manifestación, la visualización, 2, 3 minuticos, los que sean, pero todo el resto del día vibras al revés, pues adivina qué vibración vas a estar imprimiendo, poniendo en tu campo vibratorio y las cuales van a ir atrayendo lo acorde a eso. Pues van a ser las vibraciones que más cantidad y permanencia estás emanando, o sea, las negativas en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿por qué no funciona a veces la visualización? Y a mí me impresiona bastante que tanta gente que está trabajando este tema y no se han percatado de eso, ¿no? Por todo lado ves técnica de visualización, 500.000 técnicas de visualización, técnica de visualización, y nadie te dice la verdad. No funcionan si tú no cambias tu vida internamente. No funcionan si tú vibras diferente a eso durante el día. No funcionan las técnicas de visualización, así sean 1.500.000 de técnicas diferentes que conozcas o que te estén dando. No funcionan si tú no vibras acorde a eso durante la mayoría del día. Porque este proceso lo enseñó Jesús, el Maestro Jesús, y tiene que ver con conectarnos con Dios, con recuperar nuestra fuente, nuestro origen, y tiene que ver con combatir al ego, con recuperar nuestro poder, porque el ego está en el poder de una manera automática, y el ego es el que tiene todas esas conversaciones y y llega con esas vocecitas de escasez y de pobreza y de tratarnos mal. Y nosotros en el estado automático lo que hacemos es aceptar esas vocecitas como si fueran propias y repetirlas, tomarlas, repetirlas para nosotros mismos, ¿sí? Para cada quien. Y nos dejamos llevar por eso y la realidad entonces que se está manifestando en la que el ego te está manifestando. ¿M? Entonces hay un proceso que no te están diciendo que hay que hacer y es un proceso interno, un combate interno. ¿M? De tu luz contra ese ego. A ese ego hay que bloquearlo. Obviamente no lo vamos a eliminar, no vamos a estar peleando, no se trata de eso, pero sí es empoderarlo, de dejarlo pasar, simplemente de no prestarle atención y no empoderarle esas voces, ¿sí? Estamos hablando de un proceso de transformación en el que tú vas a ir dejando de ser tú en cuanto al automático, porque tenemos un montón de conversaciones negativas en el automático, que no valemos, que no servimos, que es mejor no intentarlo, que eso no sirve para nada, cuántas cosas, ¿no? Y si piensas así todo el día, pues no te va a servir la visualización por más que te concentres, porque ya sabes, la vibración va a estar emanándose todo el tiempo. No solo durante la visualización se emana vibración, sino que es todo el tiempo. Estas leyes, como te digo, son varias. Funcionan como las leyes de la física. Yo siempre enseño eso en mis grupos. Yo tenía antes otro canal, este nuevo, te invito a que te suscribas. Y bueno, es una larga historia, pero en resumen, este es el nuevo canal. Suscríbete para que no te pierdas los contenidos y dale clic a la campanita. Entonces, lo que pasa es que como son varias leyes y no las conocen la mayoría, entonces por eso no tienen esa distinción de que la sola técnica de visualización no va a funcionar, ¿ya? Porque es algo muy hipócrita y muy ingenuo pretender que con 3 minutos ya haya sido suficiente, ¿sí? Cuando funcionan es cuando sí tienes vibraciones acordes a eso durante el resto del día. Bueno, pero si estás en vibraciones contrarias, pues no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las demás leyes? Las demás leyes nos hablan.
de otro tipo de fuerzas que están en la naturaleza. Estas fuerzas, como la ley de atracción o asunción, son fuerzas físicas. Sí, obviamente la ciencia todavía no la reconoce oficialmente, pero se han hecho estudios, se han hecho avances, ya reconocen que los pensamientos tienen energía y emiten energía y las emociones también. Entonces ya la ciencia algún día lo va a lograr comprender lo que la metafísica y los conocimientos de la gnosis y de lo oculto avisaron siempre hace milenios. Y es que efectivamente nuestro pensamiento vibra y nuestras emociones vibran y que todo el mundo es, toda la realidad es mental y vibracional. ¿Sí? Entonces, estas leyes yo te invito a que las entiendas como leyes de la física, o sea, en el sentido de que vamos a hacer una comparación. ¿Cuáles son las leyes de la física más fáciles, más conocidas? Las leyes de los movimientos de los objetos, las de Newton, la ley de empuje, la ley de rozamiento, la ley de aceleración, creo que se llama, y pues la ley de la gravedad, que pues, tú la conoces. Entonces, es muy importante entender que estas leyes, las leyes que llamamos antes metafísicas, que no vendrían siendo metafísicas, sino precisamente físicas, son reales, o sea, son reales. Esa palabra, bueno, cuidado con esa palabra, ¿no? Pero me refiero es a que son físicas, o sea, están en la realidad, en la naturaleza como tal. Sí, o sea, son cosas que existen, no son cosas imaginarias. La ley de atracción no es algo imaginario, no es una opinión, no es una manera de ver, no es una creencia, no es una fantasía. No, la ley de atracción es una fuerza física que existe en la naturaleza, ¿sí? O esa fuerza de atracción existe en la naturaleza y se puede demostrar. Sí, en mi canal tengo el webinar sobre el pensamiento de la vibración y hemos hecho el experimento del arroz de Masaru Emoto, cómo las palabras, el sonido afectan lo real. Sí, eso es así totalmente. Tú lo puedes comprobar también, mira ese webinar, haz el experimento. Eso es así. Sí, las palabras, los pensamientos llevan energía, llevan información. Ese experimento se hace con arroz, se pone arroz en agua y se le dicen palabras positivas a uno y en otro se le dicen palabras negativas. Y el de palabras positivas a los varios días, que yo lo hice por varios meses, pero se puede hacer unos 15 20 días, a los varios días el de palabras positivas está perlado, huele vivo, ¿sí? Se nota que está vivo y está pues líquido, o sea, tiene todavía agua y se ve como bonito, como perlado, como brillante. ¿M? Y el arroz de las palabras negativas, a las que elegimos palabras negativas, está podrido con moho o muerto totalmente. En los mismos días, simplemente poniéndoles información diferente. Mira el webinar, mira el webinar, que tengo el webinar en un video y los resultados del experimento en otro, y ahí lo vas a poder comprobar y te invito a que hagas el experimento. Eso es así, eso es así. O sea, estamos hablando de física. Sí, estas leyes no son creencias, no son fantasías, no son maneras de ver, ni formas de pensar, ni opiniones. Son fuerzas físicas. Y es bien importante entenderlo, porque eso implica entonces que siempre están funcionando. No es cuando nos ponemos a visualizar, entonces supuestamente prendimos el botón del universo y ahí va a empezar a funcionar la ley de atracción. No, imagínate, no, no es así. La fuerza de la atracción está funcionando permanentemente, como la ley de la gravedad, como la fuerza de la gravedad, la fuerza de empuje, la fuerza de aceleración, todo eso. O sea, no es que a veces funcionan y a veces no. La fuerza de empuje acaso funciona cuando el que empuja un carrito o lo que sea, un carrito de mercado, por ejemplo, conoce esa ley, ¿sí? O sea, si una persona está empujando un carrito de mercado y lo empuja hacia adelante, ¿hacia dónde se va a ir el carrito? Hacia adelante, ¿cierto? De manera acorde a la velocidad y la fuerza que le pusieron. Esa es la ley de empuje. ¿Funciona si a la persona se le da la gana de quererlo o de entenderlo? No, va a funcionar siempre. Así la persona no sepa de física, así la persona no sepa que eso se llama la fuerza de empuje y que Newton le llamó así, que hay una fórmula.
Así la persona no tenga ni idea. Así lo haga un perro, así lo haga una vaca. O sea, igual el carrito de mercado se va a ir por adelante de manera acorde a la fuerza y velocidad que le pusieron. Y ya. ¿Por qué? Por física, ¿sí? Entonces, la ley de atracción funciona siempre y no es si tú crees en eso o no, es siempre. Así tú creas en eso o no, o lo entiendas o no, pero es siempre. Y obviamente nos conviene mejor entenderlo que no entenderlo. Yo he hecho webinars, esos sí quedaron privados, los voy a volver a hacer, donde muestro que también animales logran cosas con ley de atracción cuando se lo proponen. Sí, ¿por qué? Porque son fuerzas físicas, son fuerzas físicas. No depende de la opinión, no depende de los caprichos, no depende de si la persona quiere entenderlo de una manera o quiere entenderlo de otra. No, funcionan siempre, siempre. ¿Y cómo funcionan? Ya sabemos. Con lo que vibramos, lo atraen. Nos hacen coincidir con eso. Entonces, ¿ves por qué es tan importante entender que miles de técnicas de visualización, si te pones a visualizar un minuto, dos, tres diarios y pruebas todas las técnicas, una diferente al día, que se han inventado montones, o sea, pueden aportar, sí, pero solas por sí mismas no, no. Tú tienes que aprender a vibrar acorde a lo que deseas en el día completo, en la mayor parte de tu día, por lo menos. O sea, en las 23 horas y media o algo así. Y si te pusiste de mal genio o algo, gestiónate rápido, ¿sí? Porque es muy importante cancelar esos pensamientos del ego y esas emociones de automático de no querer hacer las cosas, o querer estar de mal genio, o querer juzgar a los demás y criticar. Eso no te sirve para nada. Todo eso lo estás mandando a ese campo vibratorio y se te va a devolver por ley de equilibrio, que es la de karma, que sí existe y es la misma, ¿sí? La palabra karma significa reacción en sánscrito, no es nada malo, reacción de manera neutral, objetiva. Sí, puede ser de lo bueno, de lo malo, de lo indiferente, de lo blanco, de lo negro, de lo rojo, amarillo, en fin. Sí, la palabra karma significa reacción. Toda acción tiene una reacción. Tú le mandas al universo mal genio, rabia, envidia, estrés, ansiedad, lo que sea, cosas de esas, ¿qué va a llegar? Pues eso. Sí, por supuesto, todas las leyes están relacionadas entre sí. Pues por eso funciona la ley de atracción, ¿sí? Porque no es la única fuerza que hay otras. La segunda es la ley de equilibrio o karma. Lo que tú das, recibes. Lo que tú das, recibes. Y Jesús hablaba de eso. ¿Mm? ¿Por qué crees que dijo entonces no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti? Porque te estaba avisando cómo funciona el universo. Y también dijo, quien haga el bien a su prójimo, yo se lo compensaré. Yo se lo compensaré, ¿cierto? Porque es como si me lo hubieras hecho a mí. Así dice, ¿cierto? La Biblia. Entonces Jesús nos está hablando de esa ley, la ley de equilibrio, de karma, ¿sí? Digamos el equilibrio porque yo sé que la palabra karma a veces no se entiende muy bien, ¿no? Entonces, bueno, equilibrio. Entonces, si estamos vibrando en positivo solo un minuto y en negativo todas las otras 23 horas y 59 minutos, pues ya te das cuenta porque no funciona y no puedo creer que haya tantos canales, hay como 500.000 o quién sabe cuántos, y no te dicen, la mayoría no te dicen esto. Cada día montan técnicas de visualización diferente, súper inventadas, súper rebuscadas, o sea, pueden aportar, ¿sí? Pero si estás vibrando en el resto del día, acorde a lo que deseas y no al contrario. Acuérdate que estas leyes son como las leyes de la física. No es si te parece o no te parece, no podemos opinar al respecto, nosotros no podemos cambiar la ley de rozamiento, no podemos cambiar la ley de empuje, o sea, podemos referirnos a ellas de maneras diferentes, pero no va a suceder que la naturaleza diga, ah, bueno, como Aurora no está de acuerdo o Pepito no está de acuerdo, entonces voy a funcionar de otra manera. No, ¿cierto? No, por supuesto que no. O sea, la naturaleza funciona como funciona y ya. Y somos nosotros los que tenemos que entenderlo.
entenderlo, aceptarlo, reconocerlo, identificarlo, diferenciarlo y usarlo, saberlo usar, saberlo manejar. ¿Y qué es entonces el gran secreto de Helen Hatzel? El gran secreto de Helen Hatzel, y lee su libro, te lo pido, te lo invito, es hermoso, hermoso, el de los concursos, hermoso, el primero que ella hizo. Y es solo un párrafo donde ella dice eso, que ella siempre iba caminando por la calle, se encontraba con las personas, hacía las diligencias que tenía que hacer de ir al médico, de ir al supermercado, lo que fuera, y siempre le enviaba energía positiva a las demás personas, sobre todo recién los conocía. Ella relata eso, que siempre, siempre estaba de buen genio, siempre y siempre les mandaba energía positiva, la vibraba y se las enviaba a todas las personas con las que coincidía. Y cuenta que una vez ya se puso de mal genio con un médico, no recuerdo por qué, y pelearon, sí que ella le peleó. Y después se sintió mal porque se dio cuenta que ahí había puesto vibración negativa y le pidió disculpas dándole un regalo, una artesanía, algo así, porque ella no quería dejar esa vibración por ahí y fue y lo solucionó, ¿sí? Entonces, mira qué importante. Ella, Helen Hatzel, ella fue mucho más exitosa que muchísimos conferencistas de esos temas, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más exitosa, una cosa impresionante. Busca la información. Ella es una mujer, bueno, murió hace no tanto, es una mujer fenomenal y ella tiene libros después que hizo sobre contactos con seres ascendidos, con seres ascendidos, no, con seres de luz, o sea, con extraterrestres y muchas cosas. Era una mujer contactada, era una mujer de mucha luz. No era como los demás conferencistas, porque en esto hay mucha gente que realmente no tiene tanta información. Y bueno, obviamente pues puede aportarle a algunas personas para llegar a estos temas, ¿sí? Puede ser algo introductorio, está bien, pero pues hay que avanzar, ¿sí? Y ella tenía mucho más conocimiento que los demás, se nota mucho, 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 mucho. Mira que un conferencista muy famoso que es Neville Goddard, que bueno, obviamente hay que usar también lo positivo que él aportó, que también aportó muchas cosas positivas, pero yo estudié la vida de él y sus libros, y él decía que no importaba si a los demás les pasaban cosas malas con lo que tú manifestabas, ¿cierto? Como lo que tú asumieras. Él decía eso. Sí, entonces había gente, por ejemplo, que causaba divorcios, que porque se quiere emparejar con esta persona, entonces se le dio la gana de dañar una relación y así. Y él cuenta, él mismo cuenta que la ex esposa de él terminó presa por robar porque no tenía plata, estaba en la miseria. Cuando, y que gracias a eso él se pudo divorciar de ella. O sea, qué horror. ¿Sí? Él manifestó que se pudiera divorciar de ella, pese a lo que fuera, o sea, de cualquier manera. Y lo que sucedió fue eso. Y él lo trata de argumentar con que supuestamente no hay problema, que eso fue ella la que se manifestó eso y todo. Y sí, claro, obviamente ella también era responsable de lo que estaba haciendo, por supuesto, pero yo te lo aviso que sí podemos manifestar en positivo también para los demás y nos conviene mucho más. Él eh, también le recomendaba a la gente esas cosas y los de los grupos de Neville Goddard muchas veces caen en esos errores de desearle mal a los demás o de causar, digamos, indirectamente mal a los demás, como dañando una relación, como dañar un negocio, dañar una sociedad, porque según ellos no hay ningún problema. Y Neville Goddard enseñaba mucho que la gente no debería dejarse llevar por el moralismo, que supuestamente el moralismo hace parte del problema del mundo. No, pues yo te cuento que a ese hombre le faltó conocer la segunda ley y por supuesto tampoco conoció todas las demás. A él no le fue tan bien en vida como le va ahora. Ahora se escucha por todos lados, ahora es súper famoso. Pues en vida no le fue tan bien. Él era conferencista, por supuesto tenía sus resultados, pero no tanto. Yo busqué la información sobre él. Él vendió como 700.000 copias, 800.000 copias de sus libros cuando tiene como 20 libros o 25 libros, una cosa así. 700.000, 800.000 copias en vida. 700.000, digamos que 800.000 cuando hizo como 25 libros. O sea, en total solo vendió eso en vida, 800.000 libros en vida.
Hizo 25 libros y en total solo vendió como 800.000. ¿Sabes cuántas copias vendió Helen Hadsel de su primer libro, el que todo el mundo conoce, el de los concursos? 5 millones de copias. 5 millones de copias. Búscalo, confírmalo. Él murió como de 60 y pico de años y ella casi 90. ¿Lo ves? Sí importa, es diferente. Ella tuvo muchos mejores resultados y era mujer y era ama de casa en una sociedad machista como era hace 50, 60 años, que ya su historia es desde el 40 y eso. Imagínate. Y le fue mucho mejor a ella. 5 millones de copias vendió ella solo de su primer libro. Y él, como de 25 libros, vendió apenas 800.000 copias en total. O sea, menos de la quinta parte. Y con 25 libros, que se ponía a hacer cada 6 meses uno para vender. ¿Sí? O sea, yo quiero aclararte. Yo también uso las cosas positivas de Neville Goddard porque hizo cosas positivas, aportó cosas positivas. Me gusta mucho la técnica de la escalera, me gusta mucho la técnica de las tijeras. Bueno, o sea, tiene cosas bien chéveres, ¿sí? Bien chéveres, porque él era artista, entonces tuvo una capacidad creativa interesante y las técnicas de él realmente están bien interesantes y son muy, muy positivas, ¿sí? Pero tuvo esos, digamos, esas desviaciones, esas desorientaciones. Él no conocía las demás leyes. Helen Hadsel parece que sí, por lo menos la segunda la conocía. Y es eso, siempre ella que salía a la calle, y obviamente en la casa también lo sería así, siempre que salía a la calle andaba vibrando en positivo para todo el mundo. Siempre que conocía a alguien nuevo, vibraba en especial para esa persona, para desearle lo mejor y entregarle lo mejor. Y cuando alguna cosita sucedió y estuvo de mal genio, fue y lo arregló. Ella hacía eso. Lee su libro y lo confirmarás. Y busca, busca sobre la cantidad de ventas que ella tuvo y lo verás. Ella vendió 5 millones de copias de su primer libro, siendo ama de casa y mujer, ¿m? En una sociedad machista. ¿Lo ves? Y ella vivió casi 90 años. Eso es otro nivel muy superior, pero muy superior. Y yo lamento mucho y por eso yo pongo también como contenido de Neville Goddard en mi canal para que lleguen los de Neville Goddard y se vayan enterando de todo esto, porque como te digo, sí tuvo cosas positivas también y quiero atraer aquí a los de Neville Goddard para que sepan eso. Sí hay otras leyes y sí importa lo que tú desees para los demás y lo que les entregues en tu vibración. No conviene para nada estar dañando las relaciones de otros ni los negocios de otros. No solo porque está feo que le desees esto a otro y no debería ser así, solo por amor al prójimo, podríamos elegir algo mejor que eso, ¿cierto? Pero no solo eso, no solo porque está feo, sino porque se te devuelve. Yo conozco muchos casos de gente que ha llegado a mi grupo de práctica que tengo diciendo, ay, me fue bien en el trabajo, pero luego me traicionó el socio. No, me robaron un montón de plata. Ah, y la relación que tienes de dónde la generaste. Ah, sí, ella era casada. Ah, mm, cosas así me han contado. Y pasa, es así. Sí existe la ley de karma, que es la ley de equilibrio. Mira nada más el super caso famosísimo de Shakira. Yo soy de Colombia, obviamente la admiro mucho, pero las cosas como son, ¿sí? Ella había sido infiel en su relación con Antonio de la Rúa, ¿se acuerdan de él? El argentino, el de familia rica y eso. Ella había sido infiel, de todo lo supo, con Piqué, lo dejó de una manera muy humillante, en ese tiempo fue algo muy feo, porque él se enteró prácticamente de la relación por los medios y lo ofendían y solo trataban de inútil, que no trabajaba, que no servía para nada. Una cosa tremenda, sí, una cosa muy humillante, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Seguro sí. ¿M? ¿Qué cosas que 10 11 años después a ella le pasa muy similar a lo que ella hizo, ¿cierto? Ella fue infiel, le son infiel. La dejan de una manera muy humillante y se entera por los y se entera a todos los medios y la persiguen los papás y todo. ¿Qué cosas? Mira, súper similar. Pues se llama ley de karma, equilibrio.
¿sí? Y siempre sucede, yo conozco un montón de casos, y te lo digo porque yo he leído bastante a Neil Goddard, pero también he leído a Helen Hadsell y he leído a los otros autores del nuevo pensamiento anteriores, a Thomas Trowell, al doctor Atkins, y de verdad que sí es mejor tener en cuenta que hay más leyes, no existe solo esa. Te hablo sobre esta hoy porque veo la urgencia de que todos los canales de estos temas, la técnica, la técnica, la técnica. Oye, pero tú qué clase de persona estás haciendo las 24 horas del día en el mundo más bien? ¿Por qué no miramos eso también? ¿Sí? En vez de tanta técnica. Bueno, técnica para visualizar, sí, ¿por qué no desarrollas más bien una técnica para ser una mejor persona? ¿Cierto? Por ejemplo, eso te funcionaría más como Helen Hadsel lo hacía y ella sí lo entendía y nos está diciendo eso ahí en su libro. Sí, hay que vibrar en positivo y no se trata de ser un hipócrita, de hacer el daño hacia afuera y adentro, entonces asumimos, hacemos esto, hacemos la super técnica y ya. No, aprende a ser coherente, aprendamos a ser coherentes. Tú quieres lo mejor para ti, pues los demás también se lo merecen, ¿cierto? Eso enseñó Jesús, no hagas a otro lo que no quieres que te haga a ti, porque si no te va a tocar, más o menos, ¿cierto? Y lo que tú le hagas a otro, me lo haces a mí, lo dijo Jesús, lo dijo Jesús. Lo que le hagas al prójimo es como si me lo hicieras a mí, así lo dijo. Y lo que no quieres que te pase a ti, pues no se lo hagas a otro. ¿Ves que nos está hablando de esa ley Jesús ahí? Y Helen Hadsel sí lo entendía, por eso le fue muchísimo mejor, pero muchísimo mejor que a muchos conferencistas, sobre todo a este Neil Goddard. Sí, y busca los resultados de ella. 5 millones de libros, de copias de su primer libro únicamente en vida. ¿Ah? Eso es excelencia. Eso es excelencia. Entonces yo te invito a que lo reflexiones. ¿Para qué tanta técnica si todo el día vibras como una arpía? O una cosa así, ¿no? O sea, obviamente no te lo tomes personal, es una manera de decir en general. Pero mira eso, o sea, ¿cómo estamos vibrando y cómo tratamos a los demás? ¿Cómo son tus actos lingüísticos? O sea, ¿cómo hablas a los demás? ¿Cómo te refieres a los demás? ¿Qué emociones tienes con respecto a los demás? ¿En qué estado de ánimo te encuentras por lo general? ¿Sí? Cuando llegas a tu trabajo, ¿cómo te sientes en tu trabajo y qué vibraciones tienes y qué pensamientos tienes? ¿Odias al mundo? ¿Odias a la gente? ¿Odias a tu trabajo? Pues no te conviene. No te conviene estar en odio, en rabia, en juicio, en condenación contra los demás. No nos conviene. No nos conviene. Y yo fui hace un tiempo. Sí, tenía unas pésimas amistades con las que acostumbrábamos a criticar a todo el planeta Tierra y andábamos así, enfurruñados, con rabia, con envidia, con fastidio de todo y solo criticábamos a todo el planeta Tierra en absolutamente todo. Y obviamente mi vida era una mierda, un asco, ¿no? En ese tiempo. Y yo empecé a hacer conciencia de todo esto, de cómo hablo, ¿no? Cómo hablo, qué tipo de amistades tengo y cómo me hablo, cómo les hablo a los demás, cómo pienso acerca de los demás, cómo pienso acerca del mundo, cómo pienso acerca de las actividades que realizo. Y la mayoría de verdad era horrible, yo vivía de mal genio o vivía odiando todo, a todo lo maldecía, era una cosa tremenda tremenda y me fui dando cuenta de eso. Yo ni siquiera estaba tranquila conmigo misma porque estaba pensando en cosas que no me gustaban, las que fuera, y despotricando internamente contra todo eso. O sea, impresionante, impresionante. Y todas mis relaciones eran así, y las amistades que tenía ese tiempo eran por el estilo. Nos reuníamos solo a criticar, solo pues sí, a despotricar de los demás y horrible, horrible, personas horribles. Yo misma era así, sí, yo misma era así, lo reconozco. Se fue hace ya muchos años y ya no más. Pero sí fue así. Y por supuesto mi vida era acorde a eso, ¿sí? Entonces ahora que tengo la conciencia de esto y que lo vengo enseñando hace un tiempo, pues yo te lo quiero avisar porque vi la necesidad, porque en redes no se cuenta sobre esto, ¿no?
Y a Helen Hansel, como a la gente le gusta ver videos, pero no le gusta leer, desafortunadamente, pues yo te invito a que si la leas y te enteres de cómo son las cosas. Ella tuvo muchos mejores resultados que lo que se ha dicho y su clave era esa, no el método de visualización que es muy obvio y todo el mundo conoce, ¿m? Sino el hecho de andar dándole energía positiva a los demás, su vibración bonita, hermosa siempre para todo el mundo, para todo lado, para donde llegaba, a donde llegaba a tomar onces, a donde llegaba a comprar, a donde llegaba a charlar, a donde el médico, a donde fuera. A todos lados llegaba dando energía positiva, hablando bonito y dando energía positiva. ¿Ya entiendes? ¿Y por qué se ganaba todos los concursos? ¿Tú eres consciente de la vibración tan positiva que eso necesariamente implica que ella fuera capaz de atraer, ganar concursos permanentemente? Es que tenía una energía hermosa de darle al mundo entero todo el tiempo lo mejor, lo mejor. Por ahí hay videos de ella, de la señora Hedel Hadsel, era hermosa, bien, bien viejita ya como de 88, que quedaron unos videos por ahí. Una cosa preciosa, escúchala. Con su voz dulce, serena, ay, era una caricia cada palabra de ella. Hermosa, una cosa preciosa. Eso sí funciona. Bueno, entonces hay que transformarse internamente, hay que bloquear el ego, hay que mirar cómo estamos siendo, cómo estamos hablando, cómo estamos vibrando, pero permanentemente. Y las técnicas obviamente pueden aportar, pueden funcionar, pero solo en la medida en la que estés siendo coherente con eso el resto del día y en toda tu vida y en todas tus relaciones. Bueno, y suscríbete, porque ya ves que aquí damos información que en otros lados ni siquiera conocen. Te suscríbete, bienvenido, bienvenida. Nos vemos pronto. Yo soy Aurora. Suscríbete y dale click a la campanita. Bienvenidos.